Saludos jóvenes, continuamos con nuestras clases. Ahora vamos a ver uno de los diagramas de UML también que es importante que nosotros lo repasemos. Hasta el momento hemos venido utilizando el framework de Scrum, ¿no? Y en este framework los requerimientos se los plasma en nuestro Product Backlog, ¿no? El backlog del producto priorizado. Y están redactados como épicas, como historias de usuario. Bueno, y estamos en esta etapa de planificación en la cual ya tenemos redactadas nuestras épicas, ¿no? Nuestro backlog, ya tenemos nuestras épicas y tenemos nuestras historias de usuario e incluso ya hemos llegado a priorizarlas. Ahora, es importante repasar esta parte de UML también porque los diagramas de UML nos pueden dar soporte para que nosotros podamos documentar ciertos aspectos del sistema, ¿no? Utilizando este lenguaje de modelado. Por lo general no se utiliza el diagrama de casos de uso en Scrum. Sin embargo, es importante que nosotros también lo repasemos porque si alguien decide, en su proyecto trabajar con otra metodología, ¿ya? Entonces voy a hacer un repaso general de lo que es este diagrama de casos de uso en general para que nosotros desarrollemos el diagrama de casos de uso del sistema de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué son los diagramas de caso de uso? Los símbolos que se utilizan y las relaciones que existen entre los casos de uso. Empecemos con la definición de lo que es un diagrama de casos de uso. ¿Ya? El diagrama de casos de uso es uno de los diagramas que forman parte de este lenguaje de modelado que es UML, ¿ya? Y un caso de uno es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es una herramienta para plasmar y obtener los requerimientos de un sistema. En otras palabras, el caso de uso es el equivalente a lo que nosotros estamos haciendo en Scrum, que vendrían a ser las épicas y las historias de usuario. Ahora, los diagramas de casos de uso modelan la funcionalidad del sistema, utilizando dos elementos fundamentales: los casos de uso y los actores, ¿ya? Además de las relaciones que existen entre estos elementos. ¿Qué son los casos de uso? Los casos de uso son las funcionalidades, son los servicios o las funciones que provee el sistema a los usuarios. ¿Ya? Esa es la definición de lo que vendría a ser un diagrama de casos de uso y un caso de uso. Veamos qué símbolos son utilizados en este tipo de diagramas. El primer símbolo es el sistema, ¿ya? Un rectángulo que representa los límites del sistema y aquí adentro se contienen los casos de uso. Los actores se sitúan al exterior del límite del sistema. Los casos de uso. Los casos de uso se representan con óvalos. ¿Y cómo se redactan los casos de uso? Los casos de uso por lo general tienen que tener como nombre acá en el interior alguna acción expresada mediante un verbo, ¿ya? Habíamos visto que las historias de usuario tienen que tener su forma de redacción. En este caso, los casos de uso también tienen que cumplir con la forma de redacción de que tienen que expresar acción. Y por lo general es un verbo terminado en ar, er o ir, ¿ya? Con el cual inicia la descripción o el nombre de este caso de uso. Ahora, actor. El tercer símbolo es el de actor. Este dibujo, ¿no? Donde tenemos una persona con sus expresiones mínimas, ¿no? La cabeza, los brazos y los pies, es el símbolo del actor, ¿ya? Los actores vendrían a ser prácticamente los usuarios del sistema cuando nosotros trabajamos con el diagrama de casos de uso del sistema. ¿Y a qué hacen referencia?
no hacen referencia a una persona en particular, sino a un rol específico dentro del sistema. ¿Ya? No hay que poner nombres y apellidos acá, sino tenemos que hacer referencia a algún rol específico dentro del sistema. Estos tres son los símbolos más utilizados: el contexto del sistema, el caso de uso y los actores. Ahora, vamos a ver qué relaciones posibles existen entre los casos de uso y los actores fundamentalmente. ¿Ya? Ahí les puse un ejemplo de relaciones entre los casos de uso y el actor. Las relaciones entre el actor y un caso de uso es una relación de uso, ¿ya? Y se dibujan con una línea simple. Esto significa que este actor tiene acceso al uso de este caso de uso, ¿ya? La línea especifica que un actor tiene acceso al uso de un determinado caso de uso. ¿Ya? Esta línea es una línea simple que nos está indicando que este actor puede realizar este caso de uso. Ahora, las relaciones entre los casos de uso básicamente son dos y se dibujan con una flecha que tiene la línea punteada y solamente tiene la punta en uno de los extremos. Las dos relaciones básicas entre los casos de uso son incluir y extender. ¿Qué significa incluir? Significa de que el caso de uso es necesitado por otro para cumplir una determinada tarea. En este caso, el caso de uso 1 necesita del caso de uso 2 para poder cumplir una determinada tarea. ¿Ya? Esta es con línea punteada y el extremo va del caso de uso que es el usado o el requerido. Ya en este caso, el caso de uso 1 requiere o incluye, ¿no?, al caso de uso 2. Y la segunda relación entre casos de uso es la relación extender o extend, ¿no? Indica que es una opción alternativa para un cierto caso de uso, ¿no? Por ejemplo, puede darse un caso particular en que se vaya a tener la posibilidad del caso de uso 3, ¿no? Pero no es obligatoria. ¿Ya? Caso de uso 3 es una extensión, en este caso, del caso de uso 1. Puede tratarse, por lo general, de alguna particularidad. Ahora, otra relación también que no la he plasmado acá porque no es propiamente del diagrama de caso de uso, es la flecha de herencia. ¿Ya? Es una flecha común con una línea continua y en el extremo tiene una punta triangular. ¿Qué significa esta línea de herencia? Que el padre hereda todas las acciones en este caso. Por ejemplo, si yo tuviera otro actor 2, todos los casos de uso a los que tiene acceso este actor 1 serían accesibles o heredados al actor 2, ¿no? Y con eso completamos todas las relaciones posibles que pudieran presentarse en los casos de uso. En particular, a mí me gusta mucho estos diagramas. Sin embargo, el caso de uso del sistema, por ejemplo, pero prefiero utilizar, ahora que ya se está haciendo más frecuente el uso de Scrum, el backlog priorizado con las historias de usuario nos proporciona mucha más información que este diagrama de casos de uso. Bueno, es cuestión de gustos, es cuestión de también cómo se defina el trabajo en un determinado equipo de desarrollo. Si utilizamos Scrum, obviamente tenemos que utilizar el backlog priorizado, las épicas y las historias de usuario. Pero prácticamente esas funcionalidades nosotros pudiéramos volcarlas a un diagrama de casos de uso que muchas veces tal vez es de comprensión más sencilla para quien lo está aportando, ¿ya? Como ustedes han podido ver, es un diagrama sumamente sencillo que
que es fácil de entender y que nos plasma las funcionalidades del sistema en unas pocas hojas, ¿no?, del diagrama. En un sistema nosotros no vamos a tener pues gran cantidad de diagramas de casos de uso, sino por lo general va a ser un solo diagrama de casos de uso del sistema, tal vez especificando algunas cosas en módulos separados, pero no va a pasar de unas 1, 2, 3 o hasta 4 diagramas, ¿no? Entonces, en el siguiente video vamos a hacer la correlación y vamos a realizar nuestro diagrama de casos de uso del sistema que estamos planteando como ejemplo aquí en la materia, para que ustedes puedan ver cómo tendríamos que modelarlo utilizando diagramas de casos de uso, ¿ya? Bueno, hasta aquí dejamos el presente video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.